compañeras Jenny Alessandra Serna y Elena Murillo. En el día de hoy le vamos a hablar de la epidemiología, le vamos a hablar de algunos puntos. Primero que todo, vamos a mencionarles sobre la epidemiología de la salud pública, que se nos ayuda a identificar la historia natural de todas las enfermedades, como la de Jenny. Muy interesante. Demasiado interesante, porque es que este es un punto que nos ayuda como a desglosar diferentes dudas que tengamos acerca de esta. También nos habla de la descripción de estas enfermedades, de la eficacia que tiene la salud pública en cuanto a la epidemiología. Interesante, muy ¿no? importante tener Por en eso cuenta es que, todos estos puntos. claro, pero es que la gente debe saber, por ejemplo, la importancia que de la salud pública, por qué es importante la epidemiología, para que ellos entiendan qué papel juega esto en la epidemiología. Claro, y es importante porque esto nos permite evaluar el diseño y la ejecución de todos los programas y los servicios de cada uno de los puntos de salud. Sí, claro, muy importante. Claro, también nos habla de la identificación de la magnitud de estas enfermedades. Sí. También es importante tener pendiente y saber para qué nos sirve la observación directa de grupos poblacionales. Dice que esta investigación epidemiológica nos involucra en la recolección y análisis de datos empíricos sobre las poblaciones. Esta información nos puede generar pues en varias maneras. La primera puede ser por medio de la experimentación, lo que necesariamente involucra pues la participación activa e informada de cada uno de los individuos. Y también aparece lo que es mucho más frecuente, que siempre se ha evidenciado, es la observación directa o indirecta de los grupos poblacionales que son objetos de estudio. Por ejemplo, aquí las personas deben de tener en cuenta, o sea, de identificar qué es una población, para que ellos sepan diferenciar esto. Claro, y aplican entonces directa e indirectamente para poder realizar el análisis como debe ser. Claro, muy importante, por eso cada vez que uno le habla a las personas, a la gente de la observación de los grupos poblacionales, o sea, antes de eso debemos de darle como una definición de esto para que ellos lo tengan muy en cuenta. Y que es importante saber que estos grupos poblacionales pues son nuestros objetos de estudio, en lo que nos basamos para poder pues siempre realizar toda la observación de todos estos grupos. Exactamente, pero muy importante la información que hemos dado hoy. Yo creo que pues al público les va a gustar bastante. Claro. Imagínate que, por ejemplo, si una persona uno le habla de eso y no sabe cuál es la... Claro, exactamente. Exacto. Y también tenemos como los estudios descriptivos. Estos se dividen en poblacionales, en individuales y también en transversales y en experimentales. Si vamos a hablar de un estudio poblacional, debemos de tener en cuenta que estos pueden ser ecológicos o también pueden ser análisis de situación. Y una definición de esto es que son pertenecientes a la población general. Estos comparten una serie de características como puede ser el sexo o la edad. Y si nos vamos al estudio individual, este reporte se divide en reporte de casos, reporte de serie de casos y también en un estudio transversal. Pero para tener en cuenta esto tenemos que saber cuál es la definición del estudio individual, y el estudio individual es el que nos permite que aprendan su propio ritmo. El estudio transversal, se divide en estudio coherente y estudio de casos y controles. De cohorte, perdón, eso exactamente, o sea, así estás como pendiente. Bueno, cada una de las técnicas de un estudio de casos y controles, la primera se debe seleccionar una muestra de población con la enfermedad o con el problema de estudio. Es importante tener en cuenta que en este estudio de casos y controles siempre van a aparecer la enfermedad de la población. Entonces, de esta manera podemos identificar este caso. A los individuos de esta muestra se les llama casos, a los que vemos que tienen ya los síntomas y ya ya aparecen con la enfermedad. Después seleccionamos una muestra de la población que está en riesgo de enfermarse, o sea, de tener esta enfermedad que ya se ha evidenciado. Pero sabemos que ya está libre del problema. Este sería, en este caso, el grupo control. Después es importante medir las variables predictorias, que son los factores de riesgo, ver cada uno de los factores de riesgo que están afectando a mi población, que sería el control, y cuáles son a los casos y cuáles serían las personas que no tienen esa enfermedad, pero entonces que en esto sería como el control. Entonces esta es la característica del estudio de casos y controles. Siempre va a haber unos
que están expuestos y verifican la enfermedad y otras que no tienen la enfermedad, pero siempre van a estar ahí expuestos, entonces se debe pues realizar como la intervención del factor de riesgo que está en ese momento. Ah, claro. Y también debemos de saber qué son los estudios epidemiológicos aleatorizados, que estos son experimentales, los cuales llevan a cabo de manera adecuada una proporción del máximo grado de evidencia para confirmar la relación causa-efecto, la que causa efecto entre la exposición y el evento en estudio, y también se distinguen de los estudios observacionales, no experimentales, porque el investigador tiene control sobre la asignación de la exposición. O sea, las personas que están expuestas a estos tienden a, podemos hacer como un estudio epidemiológico aleatorizado en el cual intervenimos de manera experimental para llevar a cabo este estudio. Y también el objetivo de esto es garantizar la comparabilidad, por ejemplo, las intervenciones, los grupos de estudio y los procedimientos para recopilar toda la información que se ha obtenido de acuerdo a los casos anteriores. Qué bien, muy bien. Pero entonces es importante también saber cuáles son las ventajas y desventajas de alguno de estos estudios de diseño epidemiológico. Porque es muy importante, porque hay personas que saben cuáles son las ventajas, pero no saben cuáles son las desventajas. Entonces vamos a tomar en este punto el estudio de cohorte. ¿Cuáles son las ventajas? Que son más cercanos a un experimento, que la relación temporal causa-efecto es verificable, se pueden estimar medidas de incidencia eficientes para evaluar cada una de las exposiciones poco frecuentes, se pueden estudiar varios eventos, se pueden fijar criterios de calidad, no vayamos a hacer de que se enfermen y no podamos realizar como un control. Claro, y pues esperamos que las personas hayan entendido todo lo que hemos hablado acerca de la epidemiología, las ventajas, las desventajas, el estudio de cohorte, porque es que hay muchas personas que dicen que la epidemiología es como tan complicada de entenderla, porque si ellos se ponen como a leer un párrafo, a decir cosas, de pronto no van a entender como de la manera que una persona le puede explicar todo esto. Claro, y por eso es importante leer, y siempre, pues si no tenemos dudas de alguna cosa, preguntar. Entonces por eso los invitamos a que marquen